Legado, un podcast con Roberto Ibáñez. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Legado. Hoy tenemos un invitado vacancísimo. Nada más y nada menos que Andrés Gusmer, ministro del Deporte. Pero yo hoy quiero hablar con Andrés, no el ministro. Quiero hablar con Andrés hoy de su visión en el deporte, de conocer muchas cosas que a la final hoy lo estamos viendo hoy con un lenguaje muy político, ¿no? Pues un ministro de Estado tiene que tener un lenguaje político, porque queremos ver esa parte de cómo él ve el deporte. La idea de este espacio es relajarnos un poco, conversar como dos amigos del deporte y debatir si es necesario y si no, apoyarnos en cómo vemos este mundo maravilloso que para mí, y siempre lo he dicho, es el sector que más alegrías le ha dado últimamente al país, que más identidad le ha dado al país. Así que, bienvenido Andrés, estás en tu casa. ¿Vos? Gracias, Roberto. Felicitaciones a ti y a todo el equipo. La verdad que es súper chévere. Si el Quito se relajó, no me voy a relajar yo, imagínate. Por favor, y eso ¿no? Que el Quito estaba... Digo, Quito, van a ser parecía que suave, ¿no? iba a patear un penal a los Panenka al principio, pero me gustó. Felicitaciones a Damián por el programa. A ver, yo creo que nos podríamos quedar horas hablando de todo lo que el deporte le ha dado, le va a dar y le puede dar a un país, sobre todo como el nuestro. El deporte se lo da a todos los países, pero en países como el nuestro, en donde desgraciadamente a veces las alegrías desde el punto de vista social, económico, laboral, hoy en día con otra crisis de seguridad, cada vez son más escasas, el deporte siempre termina siendo un ingrediente, no digo que es el único, pero yo repito permanentemente que es un factor único de sentido de pertenencia, claro. de euforia, una euforia bien entendida, ¿no? Una euforia partiendo de una alegría máxima, exactamente, de generar mucha alegría y sobre todo que termina siendo una escuela de vida en donde muchos terminan aprendiendo lecciones que a veces ni siquiera las aulas las dan. Países, repito, con problemas en inversión en educación, en oportunidades, el deporte está lleno de historias maravillosas. Particularmente yo siempre digo que a mí la política me empezó a gustar cuando comprendí, siendo muy chiquito, que los hijos de un guardián de la casa de mis papás en la playa, porque éramos amiguitos todos los fines de semana, pero eres chiquito, claro, y no te das cuenta un montón de cosas, pero cuando fuimos creciendo me di cuenta que ya empezaba a haber diferencias entre lo que ellos aprendían, en lo que ellos tenían, en cómo hablaban, en que a lo mejor no comprendían algunas cosas o qué oportunidades la vida les daba. Y uno de esos espacios en donde volvíamos a ser todos iguales es cuando jugábamos fútbol en la playa. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué manera el deporte puede ser este catalizador y tocar vidas para cambiarlas, ¿no? Para que puedan conseguir sus sueños y a través de la consecución de sus desafíos ellos puedan a lo mejor mejorar la vida de su familia, cambiar el destino cambiar sus estrellas. Sí, cambiar sus estrellas, porque es verdad que uno nace a veces, siempre digo que uno nace condicionado pero no condenado. Exacto. Uh-huh. No, el entorno te puede condicionar, evidentemente, pero no te puede condenar, y creo que el deporte es una gran herramienta para salir de eso. Increíble, Andrés, yo creo que es un pensamiento correcto. Yo siempre he dicho que yo soy un fiel testimonio de las cosas que uno a la final puede lograr a través del deporte. A mí sinceramente el deporte me ha moldeado en mi carácter de ser la persona que soy hoy, de tomar las decisiones que a veces tengo que tomar. Y hoy quería hacerte una pregunta, Andrés, y como siempre digo yo cuando hago la primera pregunta, la plena. Uh-huh. Siempre la plena. Tú eres un hombre que estaba en un mundo, yo lo veía, Andrés, nomás en las propagandas de diferentes productos. No digas nomás, vamos a decir, ya no salía en la tele, solo hacía propaganda. No, propaganda, estabas en los programas, en la radio, se te veía muy cómodo, ese es el mundo, tú te desenvuelves excelentemente ahí. Y de repente, Andrés toma la decisión de llegar al sector público y ser ministro del deporte. ¿Cómo tomaste la decisión de llegar al sector, al sector público del deporte como ministro? Y hoy te parece, después de 6 meses, que es lo que creías. Bueno, a ver, yo diría que antes de tomar la decisión de ser ministro, yo ya venía siendo persuadido por esta idea mía. Nadie me la sembró, sino yo siempre desde muy chiquito dije que yo iba a hacer algo en política
cuando comprendí la política. Cuando era chico yo decía, no, hay que hacer algo para que los hijos de don José mejoren, exacto. Y cuando fuiste creciendo, bueno, te diste cuenta que podía existir la posibilidad por medio de la política en hacerlo. Y yo siempre, toda la vida, quienes me conocen, mis compañeros de universidad, compañeros, amigos míos de la infancia, siempre supieron que mi sentido solidario de actuar en beneficio de la sociedad ha estado presente no ahora que soy ministro, no antes que fui candidato a prefecto o de manera original cuando fui concejal, sino que yo he estado, no sé, debo tener, 8 fundaciones que soy padrino, durante décadas participando en un montón de iniciativas, no cobrando un solo centavo para ayudarlos, actuando de manera directa en todo lo que esté a mi alcance. Sin embargo, esta idea de ser ministro ya era un cargo mucho más grande, mucho más responsable, porque sí te ameritaba dejarlo absolutamente todo, claro. Cosa que no hice cuando fui concejal, porque te lo permitía justamente las funciones y la facultad de concejal, o tampoco cuando fui candidato a prefecto, en donde también fue durante X número de días, semanas, mientras fue la campaña. Si fue una decisión sencilla, no. Desde el punto de vista laboral, te diría que mi agenda de hoy en día es mucho más compleja. Es mucho más compleja en tema de traslado en territorio, te diría yo. O sea, porque hemos tenido casi 19 provincias, más de 45 ciudades. Y hoy no se puede trasladar como antes, ¿no? Hay un tema de seguridad que complica a veces los mismos protocolos de un ministro moverse de un lado a otro. Es cierto, pero te digo, en horas de trabajo, yo llevo más de 20 años siendo un adicto al trabajo. Trabajé durante 20 años, probablemente de lunes a domingo, en donde ahora los desplazamientos a territorio no es para transmitir Aucas el Nacional, sino para ir a visitar una escuela de boxeo en Loreto, en la Amazonía. Sin embargo, ese ritmo de vida como que no me cambió, no fue una decisión sencilla, porque es una decisión que yo a lo mejor sabía la respuesta, qué es lo que quería hacer, y sobre todo porque me siento plenamente identificado con la visión y la convicción que tiene Daniel Noboa para cambiar este país. Pero era una decisión en donde se involucraba también el sacrificio de mi familia, ¿no? Porque claro, yo estoy toda la semana fuera de mi casa. El otro día que me tocó viajar a Manabí, para Manta, para la inauguración de la edición 2024 de Olimpiadas Especiales, Kevin está aquí, no me deja mentir. Si yo hubiese grabado todo lo que me decía Victoria ese día pidiéndome que por favor no me vaya, que no me ve, que me extraña, pero no me dice que me extraña, porque yo sé que estás trabajando por nosotros, pero me pedía, me rogaba, son cosas que te ponen, no sé, los pelos de punta, un nudo en la garganta, y lo que digo es, ya que estoy no sé cuánto tiempo hasta que el presidente, desde donde el presidente lo determine, créeme que le voy a dar todo mi corazón y mi alma para que de alguna manera desde el deporte ecuatoriano podamos hacer un mejor país, porque como alguien me preguntó, una gran pregunta, me dijo, ¿por qué te metiste en la política? Y yo le digo, porque quiero hacer algo para dejar de escuchar a mis hijos hablando con sus amigos pensando dónde se quieren ir a vivir. Claro. Porque yo con mis hijos lejos me muero. O sea, pensar que tendría que viajar a Canadá a visitar a mis nietos una vez al año, me muero. Entonces digo, si está en mi posibilidad, y hoy el presidente me ha invitado de una manera muy responsable y con un gran peso de poder acompañarlo, bueno, voy a hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Lo determinará el camino, pero es un sacrificio que créanme que estoy poniendo alma, vida y corazón. ¿Sabes qué? Te comprendo muy bien. Cuando a mí me tocó ser subsecretario de Deporte y después viceministro, un momento llegó en que yo venía siendo entrenador del alto rendimiento, viajábamos alrededor de casi 16 veces en el año, imagínate, con el equipo nacional, y luego de eso se dio la oportunidad, Andrea Sotomayor, que era la ministra, me hizo parte de su equipo, estuve coordinador zonal y de ahí pasé a ser subsecretario, después viceministro. Tuve que irme a Quito, ¿no? Y de verdad que lo que hizo que tome la decisión, aunque amaba lo que hacía, porque a mí el deporte me mueve los tuétanos, el olimpismo me mueve los tuétanos, sí, la decisión la tomé realmente por mis hijos, ¿no?
Ya llevaba 4 años de un ciclo olímpico viajando constantemente como entrenador. Luego me toca irme a Quito. Y en el 2019 recuerdo que le dije a Andrea, ¿puedo hablar contigo? Y le dije, ¿sabes qué, Andrea? Yo te acompaño hasta después de los Juegos Panamericanos. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo me vas a hacer esto? Pero es que la verdad, Andrés, que uno a veces se le van los hijos, la edad de los hijos. Y tú ya tienes hijos grandes, pues, ¿no? Claro. La mía tiene ya 14 años, la mayor, y el otro 13, y el más chiquito Juan Javier, tiene 4 años. Y de verdad que a veces cuando converso con ellos, mira cómo eso queda marcado de alguna manera en ellos, que ellos me decían, claro, cuando tú nos tenías abandonados aquí en Guayaquil. Dios. Wow, y choca fuerte, ¿no? Pero obviamente trato hoy de estar, ¿no? De ese tiempo que a la final no pude tener, hoy a la final puedo viajar más con ellos, hacer más actividades con ellos, pero de verdad que eso sí, cuando los hijos te dicen, papá, ¿por qué te tienes que ir? Realmente es una cosa que te golpea y por muy bueno que sea el trabajo, muchas veces creo yo que la familia es el primer ministerio que Dios nos dio en la vida para administrar. Pues, ¿no? Pero mira, con la frase que dijiste ahorita, la verdad que salió, papá, ¿por qué te tienes que ir? Y tendría que ser, hoy me tengo que ir para que mañana no te tengas que ir. Claro. O sea, para que... Y creo que por ahí va, porque sí es cierto que sufren. La familia sufre mucho. Y hay que reconocer en este caso yo a Valeria y al resto de mis hijos por apoyarme. Valeria es una cosa, la verdad que te amo, amor, porque la verdad que es el pilar fundamental. Sí, además que me muero por ella, pero aparte es el pilar fundamental para que yo pueda estar dedicado como estoy, dedicado a este rol en el ministerio y con todo su amor y paciencia poder no explicar, porque yo creo que Valeria lo que intenta es que mi ausencia pase lo menos inadvertida posible, ¿no? Dicen que atrás de un hombre exitoso hay una buena mujer, ¿no? Y yo al menos yo digo también, que al lado de un hombre exitoso. Al lado, sí. Al lado está una buena mujer. Que es el lenguaje inclusivo. No. Mucho cuidado con esos temas. Te lo juro, oye, son muy delicados. Y vamos a estar hablando. Tengo un tema importantísimo que les voy a la primicia. Vamos a hablar sobre los trans en el deporte. Ese tema, no hoy día, pero estoy pensando en el invitado, así que pónganse pilas. Me va a tirar un tema polémico, Ibáñez. Se acabó el tiempo, se acabó el podcast. Oye, y hablando de planificaciones deportivas y hablando sobre un tema que se viene ya, que son los Juegos Olímpicos. Esta es mi manera de pensar, muy personal. Lo que pasó en Tokio no es un proceso de Sebastián Palacios y lo que va a pasar en París no es un proceso de Andrés Guzmán. Es correcto. Lo que va a pasar en Los Ángeles, sí. Es correcto. Es cómo funciona esto. Por eso una vez cuando le dije al ministro de la época que se puso un poco aro conmigo, le dije, es que tú fuiste a recoger medallas a Tokio. A la final lo dije de una manera muy brusca. Sorry, Seba, tú eres mi pana. ¿Dónde le dijiste eso? Se lo dije a él. Tú fuiste a recoger medallas que fueron de otro proceso. Es que es así. No, es imposible que tú en 6 meses hayas hecho un proceso olímpico. Agresivo, déjame decirte la frase. Y a la final es que... ¿Pero por qué hablábamos así? Porque tenemos confianza, pues, ¿no? Y yo lo estimo mucho a Sebastián. Un abrazo a Sebastián. Un abrazo a Sebas. ¿Cuál es tu visión en el alto rendimiento, Andrés? Yo aquí quiero que tú sí me seas muy franco y no desde un aspecto a la final que hoy te toca. Cero demagogia. Sí, sino, ¿qué crees que le hace falta al plan de alto rendimiento? Un plan de alto rendimiento que para mí tuvo mucho éxito rumbo a Tokio, porque después de 20 y tantos años, y esto es estadística, señores, estos números, aquí no es un tema de percepción, ¿no? Así es. Los resultados, exacto, después de 20 y tantos años volvimos a lograr medallas olímpicas con un plan de alto rendimiento que era exigente, yo le llamo motivador, pero era exigente, y que de cierta manera cuando acabó Tokio se trastocó porque tenía que presentarse una nueva planificación en Ecuador, y que sinceramente desde lo personal te digo que hoy es un plan de alto rendimiento en el cual yo personalmente creo que no van a ir mejor preparados los deportistas como deberían, por ciertos factores. Pero rumbo a Los Ángeles, que ya es un nuevo ciclo, porque ya está por acabarse la vuelta. ¿Qué es lo que tú ves que tiene que fortalecerse en ese alto rendimiento? Que si bien es cierto, fue creado en la época de José Francisco Ceballos, eso fue un gran paso, ¿no? Ese alto rendimiento era como un bebé que tenía que irse puliendo. ¿Qué crees que necesita el plan de alto rendimiento hoy? A ver, pregunta clave, porque sobre todo hay muchos que
que observan que el deporte ecuatoriano es esta gran vitrina del deporte olímpico. Lo cierto es que detrás de la vitrina del deporte olímpico hay una infinidad de atletas a nivel provincial, federativo, formativo, que quieren llegar a esa vitrina, pero no es lo único, pero es un gran punto de partida. Es más, cuento rápido siempre una anécdota, que en mi primera conversación de planificación o de compartir una conversación conceptual de deportes con el presidente Noboa, casi todos los temas que toqué yo, que llevé arriba de la mesa, eran del deporte de alto rendimiento, y más vale fue el presidente quien me escuchó y me dijo, bueno, perfecto, vamos a ir detrás de lo que tú estás diciendo, que ahora te voy a contestar. Pero no te olvides del deporte barrial, no te olvides del deporte estudiantil, no te olvides del deporte formativo, porque de nada nos sirve traer 5 medallas de París con nuestros deportistas si en los barrios los niños y los jóvenes no pueden hacer deporte. O no tenemos el fomento para descubrir para qué es talentoso Carlitos en la Tarazana, que lo llevan a jugar fútbol, pero a lo mejor no da pie con bola. Y a lo mejor es un gran judoka, por poner un ejemplo. Y nunca lo va a descubrir porque no habrá programas para que lleguen a él. Y es ahí en donde nosotros estamos enfocados en estos 2 desafíos, que es poder atender las necesidades deportivas que puedan existir en la ciudadanía y darle a nuestros atletas, porque creo que son el espejo, la motivación para que los niños quieran ser deportistas. Los niños quieren ser deportistas porque ven a alguien que cambia los latidos de su corazón, que hizo emocionar a su papá, que hizo llorar a su mamá viéndolo por televisión ganar un oro olímpico. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir promoviendo. Y en el deporte de alto rendimiento coincido plenamente contigo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, arrancando por los recursos, Roberto. Y esto vuelvo a lo mismo, esto no es percepción, no es subjetividad, es una realidad. Observen. Ya empezaste con una pierna menos cuando tienes una deuda que cubrir. Pues, ¿no? Te iba a decir, sí, pero imaginemos que ya la deuda está cubierta. Pagamos la deuda del 2023. Pero es que la deuda era parte de un proceso de preparación. Es que eso es lo distinto. No es de pagarle a un... A ver, no es de pagarle a un... Es que el tema que yo quiero que quede muy claro es que el alto rendimiento o el deporte tiene una planificación. Y no es que como tú le pagas a un proveedor que me dio un servicio y yo ya terminé con la deuda. Sí. Es que solo el tema de ya haber pagado una deuda desbarató la planificación. ¿Me explico? La anterior, y muchas veces puede trastocar la posterior. Exacto. Muchas veces. Pero a lo que yo voy cuando digo que se necesitan recursos es porque el Ecuador hace 10 años tenía más de 100 millones de dólares más para el deporte. Así es. 100 millones en un año, ojo. No estoy diciendo... 180. Eso era 180, hoy tenemos 70 aproximadamente. Entonces 110 millones de dólares más tuvo el 2014 en comparación de este 2024. Y así, todos los años ha venido Jack el Destripador, ¿no? Con el deporte. Tácate. Todos los días, todos los años es una cajita de sorpresa el tema del presupuesto. Entonces, si tú me dices qué cosas se pueden hacer, a ver, acá lo que nosotros creemos que tiene que lograr fundamentalmente es buscar la manera de entregar más presupuesto y más recursos para el alto rendimiento. Que las federaciones ecuatorianas por deporte puedan darle a nuestros atletas mediante los fondos estatales más la autogestión, que desgraciadamente no en todas las federaciones es la misma. Y depende del deporte. ¿No? Y depende del deporte. Algo que para el presidente Noboa y para mí terminó siendo fundamental, y es el roce de competencia internacional, claro, que es lo que tenemos que hacer, que nuestros deportistas compitan afuera. La mayor cantidad de oportunidades para que lleguen fogueados con los mejores. O como dices, ¿no? Tú, ¿de qué sirve tanto tener 500 deportistas en el plan de alto rendimiento si solo puedes preparar a 200? 14, sí, no, o sea, no hay lógica. Por supuesto, indudable. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo... y un ingrediente particular, esta es una opinión mía, personal, y que a lo mejor cuando dijiste al inicio podemos debatir, a lo mejor la puedes debatir. Yo sí, esto es un tema personal, yo sí quiero buscar la manera en la cual este crecimiento presupuestario de asignaciones pueda llegar directo al atleta, ¿ya? No te digo que de la plata que le entrego a la federación, ahora ya no te la voy a entregar a ti, se la voy a entregar a fulanito de tal. Pero digo, además de ese dinero que está ahí, si podemos crecer, ¿por qué lo que se llamó el equipo capitán en la administración pasada? Eso no sirvió para nada. Que yo quiero reestructurarlo. Sorry, eso no sirvió para nada. Yo quiero reestructurarlo, quiero... mediante un análisis riguroso y técnico, encontrar qué deportistas podrían a lo mejor recibir un estímulo económico estatal
directamente para que lo utilicen en lo que quieran. Y alguien dirá, ¿cómo para lo que quieran? Sí, oye. Yo te digo, ¿qué pasa? Pero ya no existe, no es el estímulo que reciben todos los meses. Sí, el estímulo, sí, es verdad. Y que, ojo, dentro de la región, somos uno de los países que más y mejor paga. Sí, ahí con un ingrediente también, desgraciadamente, influye, y es que ese pago tiene que llegar a tiempo. Exactamente. No, porque... Ese y el de la preparación. Sí, pero bueno, ya que estamos hablando de los atletas, te digo, sí, de nada sirve que me diga que en el papel soy el que más gano en el Pacífico Sur. Si no llega a tiempo. Si me llega 45 días después. Claro. Y quiero que se entienda que cuando se habla de alto rendimiento, un granito de arena marca la diferencia entre subirte a un podio o no. De acuerdo. Entonces no se puede dar ventaja con los rivales, sobre todo en países en donde las políticas de Estado con el deporte no están solo en papel, sino que están en la ejecución. Por eso, y me gustó cuando Roberto habló al inicio y dijo, voy a hablar de hechos y no de palabras, es en donde yo digo, vean lo que hace el presidente Noboa, vea las decisiones que toma, vea la coordinación que hay con el Ministerio de Economía y Finanzas, y ver cómo, pese a las complejidades financieras que heredó el presidente, ha pagado $40 millones al deporte, incluyendo los 9.3 del año pasado. Y en tiempo récord, después de la aprobación del presupuesto 2024, que fue a finales de marzo, en tiempo récord, le pagamos a todos los atletas, le pagamos a las federaciones. Entonces digo, esto no es una cuestión, no, me parece, no. Y esto recién empieza, porque obvio, esto no es una cuestión para decir ahora, sí, efectivamente lo hicieron bien. No, el compromiso del presidente, el compromiso de Juan Carlos Vega y el mío como Ministerio de Deporte, es que lo que queremos es que esto entre en una sintonía casi como un compás musical, en donde el deportista sepa que lo único que tiene que hacer es entrenar y competir, y que se olvide de estar revisando el celular, como muchos atletas me mandaban, y que, créeme... Revisando la cuenta todos los días. Hermano, entrando al app. Claro. ¿No? O cuando les giraban, me mandaban el app, gracias ministro, te juro Roberto, yo les decía, te lo pido por favor, nunca más me mandes la captura y nunca más me agradezcas, porque no tienes nada que agradecerme. Claro, es de ellos, es lo que ellos se merecen. Pero obvio, estamos haciendo lo mínimo decente, claro, que es cumplir con lo que les corresponde. A partir de ganarnos su confianza, que el tiempo nos permita demostrar si podemos y podremos darle lo que el deporte ecuatoriano necesita. Y sabes qué, Andrés, es muy importante lo que dices y qué chévere tener este espacio. Yo no creo que me las sé todas, como dijo el Quito, pero... Aquí te dijo que Barcelona se sabe todas. No, que yo, o sea, él dice, yo no creo que me las sé todas, pero con algo sé, veo, claro. Sí. Y yo creo que he tenido la bendición de haber pasado por... Y tú me conoces, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes sí, una gran ventaja, que al igual le pasa a veces a algunos futbolistas, y mira que en el fútbol pasa mucho, que fueron juveniles, no sé, sub-18, sub-20, cantera, profesional, seleccionado, campeones, jugaron mundiales, presidente de un club y fracasan. Exacto. Entonces, nada te asegura, pero lo que sí es cierto es que ejemplos como el tuyo en el deporte vienen con un bagaje de experiencia que, si es bien utilizado y estás bien formado y tienes muy claro el norte y los valores con los cuales administrativamente tienes que liderar una organización, no te digo que tienes el triunfo asegurado, pero si no te manda, ¿se puede poner una palabra? Lo que quieras, si no te mandas una cagada muy grande, es imposible que le vaya mal a tu organismo. Y es a donde voy yo, porque yo creo que el plan de alto rendimiento como tal, si bien es cierto, es verdad lo que dices tú, no es todo lo que es el deporte, es la puntita del iceberg. Así es. Pero es el más mediático. Claro, por eso es la vitrina, digo yo. Es de donde salen es donde van a salir esos héroes deportivos para que los más chiquitos quieran hacer. Y yo creo que efectivamente es un tema de recursos, pero asimismo es un tema también de que desde el Ministerio del Deporte hacia el Ministerio de Finanzas y hacia Planificación Ecuador, porque recordemos que esto es un recurso distinto al que reciben las asignaciones, esto es un recurso de inversión que viene por otro lado. Es importante también los lineamientos desde el Ministerio del Deporte para que se puedan exponer y se pueda entender de que el deporte no funciona o el alto rendimiento no funciona si el recurso, como dices tú, no llega a tiempo, si es que a la final te piden un sinnúmero de cosas para poder ejecutar el presupuesto. O por ejemplo, no está lo que tú me decías los deportistas. Yo recuerdo en la época de Javier Enderica, de ministro, quisieron hacer eso. Entregaron recursos a los deportistas. Los entregaron.
hasta el día de hoy a veces tengo que hablar con Andrés Gómez o con Mimi Barona de que tienen aún un tema abierto todavía. abierto. ¿Por Sí. qué? Porque a veces el deportista no Sí. sabe que tiene que guardar el Es ticket correcto. aéreo, no saca facturas, etcétera, etcétera. Y Un no tema com- de cultura, sí, pues, y ¿no? no se comprende la responsabilidad del dinero público. Exacto, y al final no es una institución que tiene una representación legal y por la cual existe una caución Ujú. que tú como representante legal Tienes tienes que que sacar, velar por ajá. esos recursos. Pero por supuesto creo yo que todo se puede hacer siempre y cuando los lineamientos, ¿no? que el reglamento del alto rendimiento como tal, difícil decir flexibilizar, porque es muy fácil decirlo, señores, pero flexibilizar procesos con recursos públicos y periodos de inversión es complejo, Así es. pero buscar las vías para que esto vaya caminando de una manera que pueda ser más fluido. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, de que el plan de alto rendimiento tiene que ser más flexible, tiene que ser más ágil. Hay que entender que es muy complicado siempre los primeros 3 meses del año, pero después de esos primeros 3 meses del año eso tiene que funcionar como un Sí, relojito. pero pues, ¿sabes? ¿no? Y tomando esta última parte de lo que estás diciendo, lo decía la semana pasada en una reunión con los subsecretarios y los directores, y yo les decía, el deporte porque tiene que empezar a funcionar, la estructura deportiva a nivel del Estado, me refiero, a nivel ministerial, de una manera en donde no sientas en qué mes del año estás. Correcto. No puede ser, o sea, ¿me entiendes? Es como, no, es que lo que pasa, prepárate, pues se viene enero, Sí, sí. prepárate. Como estamos hoy los organismos deportivos. Hay que movernos, me dice, porque hasta mayo, con los POAS, estamos complicados. Entonces digo, hay que buscar la manera. Y les dije, porque obviamente los funcionarios públicos que conocen muy bien todo el aparataje estatal, te dicen, sí, lo que pasa, ministro, es que no se puede porque por esto, Y, Z, no sé qué. Digo, bueno, busquemos las soluciones. Ujú. O sea, busquemos algún planteamiento en donde no puede ser todos los años que de los 12 meses o el año calendario, la estructura deportiva ecuatoriana esté destinada a vivir en paz y tranquilidad 8 meses del año. No Claro. puede ser. Oye, Andrés, qué buen tema, la verdad. Podríamos quedarnos horas hablando de esto. Sí, pero yo creo que a veces a la gente le puede aburrir, digo yo, no sé si lo comprenden. No, usted es deportista. Es que, pero usted es, no que, me venga. pero es que esa es una de las razones por la que este podcast quiere hablar de esos temas, porque la gente conoce muy por afuera las cosas que pasan. Y tienes No. razón. Y es importante O que ven lo el comprendan, titular, ¿no? y el titular no es real, no es lo que refleja el trabajo de un dirigente, el trabajo de un deportista mismo, el O sea, trabajo de un funcionario ahora que público. dices los titulares, ¿tú sabes la cantidad de mensajes que recibí cuando salió que Neis y Angie no tenían visas? No. Que ministro insensible, Exacto. que el gobierno no hace nada, que el ministerio, ¿por qué no le pide a Francia que ellas tienen que estar... a Francia no, a España, porque el concentrado del campamento era en España. Y en donde yo digo, la gente tendría que conocer cómo son los procedimientos, por ejemplo, de visado, porque titulares Claro. sacan lo que quieren. Y en donde yo digo, pese a que no es nuestra facultad, que es un trámite personal, indelegable, acompañado por la Federación Deportiva del Deporte, valga la redundancia, la ecuatoriana por Ujú. deporte, o de la disciplina que el atleta pertenece, nosotros no hemos dejado de presentarnos siempre con la mayor predisposición para ayudar a todos los atletas. Sabes que lo que me estás contando me hace acuerdo a una anécdota. Mi primera crisis mediática en el Ministerio del Deporte. A ver, ¿año? 2018, estrenadito, subsecretario de Deporte. ¡Oh, qué chévere, subsecretario! Los famosos zapatos rotos de Glenda Morejón. A quien le mando ¿Tú estabas ahí? Sí, a quien le mando un beso enorme, Qué bárbaro. Glendita. Te extraño muchísimo cuando vienes por la pista. Sé que estuviste hace unos Linda, días Glenda, y no me linda. saludaste. Muy linda, No, Glenda. perdón, no viniste a saludarme. Me veo súper bien con Estuve Glenda. De con hecho, ella cuando en hablamos de Cuenca. esto nos reímos siempre. Mira, pasó lo de Glenda. Si tú ves los videos, Glenda nunca estuvo con zapatos rotos. Participó en el Mundial con sus zapatos, obviamente, nuevos y quedó campeona del mundo. Prejuvenil. Vienen a entrevistarnos, ¿no? Y me quedo conversando sobre el tema de cómo funciona el plan de alto rendimiento y explicar que la preparación no tiene nada que ver con su estímulo deportivo, bla, 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 bla. Cuando termina la entrevista, se queda conversando conmigo nada más y nada menos que una persona de Quito del Diario Universo. Okay. ¿Ya? Entonces estábamos conversando, ¿no? Y me decía, oiga, presidente, oiga, subsecretario, ¿y cómo esto de Glenda? ¿Usted cree que, pobrecita, ella no debería recibir más? Le digo, mira, ella recibe esto, ¿no? Le digo yo, y hermano, nosotros no somos el IES, ni el MIES. O sea, obviamente muchos de los deportistas, le digo yo,
bro, yo lamentablemente hablo muy así. Puede ser un error mío, pero yo era muy hablando con él fuera de micrófono, sí. off record. Y no te puedo creer que el público... Espérate, Yo no me acuerdo déjame ya. contarte bien esta vaina. Y el man viene y le digo, mira, nosotros no somos el MIES, le digo yo no puedo atender el problema que tenga laboral el papá o la mamá de nuestra campeona. Claro, el papá tenía un problema Tiene un problema laboral, sí, no me acuerdo. tenían, creo que eran, Me acuerdo. estaban con problemas de recursos. Y yo Entonces, te critiqué también. yo No, le digo, sí, todo el mundo me criticó. No, Entonces, no. yo le digo a ella, mira, es más, le digo yo, eso es para, el estímulo es para que se vaya al cine, sus chicles, lo que ella quiera gastárselo. Ujú. Es más, hay que cuidar a nuestros deportistas, porque yo estuve en el plan de alto rendimiento, el primero como entrenador, y muchos de esos deportistas, te puedo decir, el 70% de muchos de esos deportistas ya no están porque se les dio mucho dinero y no supieron manejar sus finanzas, digo yo. Entonces hay que cuidar al deportista, por eso hay una tabla, y por eso Glenda tiene lo que tiene, digo yo, para que obviamente es una niña de 17 años, ¿cuánto más le puedes dar a una niña de 17 años para que ella administre ese recurso? Hay que cuidar a los deportistas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le darías tú de mesada a tu hija? No, pues yo nunca le daría, creo que eran 400 y pico dólares que andaban en esa época, Glendita. Sí. Debe haber estado en la Entonces, parte dice, no, pues en yo le doy reserva, creo que $10 semanales. Por eso hay que cuidar a los deportistas. Mi brother, mi pana, oye, encantado de la vida, cuando quieras conversar de deporte, un café, ve. Al día siguiente, No somos el MIE. subsecretario de Deporte dice, ¿cuánto más le quieren dar a Glenda Morejón? Yo recuerdo que subí unos 2,000 seguidores en X, en ese punto era Twitter, y yo nunca acostumbrado a eso, veía cómo la gente me ponía, sinvergüenza vago, no has de saber ni de deporte. Y yo decía, chuti, mis credenciales olímpicas, ¿dónde se quedaron? Decía yo, no sabes para nada, desgraciado. Bueno, me hicieron pedazo. Y me acuerdo que ahí había, en esa época, unas personas de comunicación. Me decían, mira, Roberto, tranquilo, eso se llama crisis mediática, tienes que no contestar, no mires redes por lo menos estos 3 días, porque te van a dar palo. Entonces, obviamente, esas crisis vienen, ¿no? Y obviamente los titulares son los que venden cuando hay otra realidad, y esto se hizo un boom, y obviamente yo tuve que salir a frentear, ¿no? Porque era el subsecretario de esa área. Y cuando yo converso con Glenn de estas cosas, nos matamos de risa, obviamente, y al final del día hay algo que siempre a mí me da mucho orgullo, es que ese alto rendimiento, el tiempo nos dio la razón. Porque logramos medallas olímpicas, y Glenda hoy está donde está por ese plan de alto rendimiento de esa época. Gran momento de Glenda. Gran momento de Glenda, y aspiremos, yo tengo mucha confianza en que al menos en la marcha mixta, sí, por equipo, vamos a meternos en podium, tengo la esperanza. También nosotros pensamos lo mismo. Seguramente ya la crisis más fuerte que tuviste fue Barcelona. Sí. Y yo nomás quiero no preguntarte ya todo lo que sabemos y lo que has hablado de Barcelona es... Nunca en mi vida he hablado de un tema... ¿Crees que te afectó en lo personal? O sea, no vinieron, por ejemplo, vino uno de tus hijos, te dijo, ¿sabes qué, papi? Ya, es mucho pito, salte de eso. O alguien te dijo, ¿sabes qué, Andrés, loco? Deja esa vaina por ahí. Sí, gente. Mi familia no. Mi familia, de verdad, como te dije al inicio, ellos son mis principales, son mi fortaleza, sobre todo porque debo ser muy honesto. Fue un tema muy complicado, sobre todo, no por lo que se decía o lo que se discutía, sino todo por cómo se tejía alrededor de la opinión pública en ciertos medios de comunicación, la negligencia o las pocas aptitudes o hasta los intereses políticos, como llegaron a decir, por los cuales el ministerio no inscribía la lista de Barcelona. Yo decía, claro, Dios mío, esto es tirado de los cabellos. O sea, ¿qué les pasa? Acá estamos. Escúchennos, llámenos, invítennos. Y como decía el Quito, Barcelona es un equipo único. No, por supuesto. Y creo que a lo mejor fruto de esa particularidad llevó a que sea un tema que escale tanto, que sí perturbó nuestra tranquilidad familiar. Yo recibí amenazas de muerte, funcionarios del ministerio recibieron amenazas de muerte, descalificaciones constantes, pancartas fabricadas con una agenda para hacer daño. Había una agenda de alguien que quería, vayan a buscar... Como una especie de presión. Pensando que esto era un tema personal del ministro, cuando yo he sido, desde el primer día, he manifestado que esto es un criterio jurídico, que el tiempo terminó dándole la razón, y Barcelona hoy goza de una directiva legalmente elegida, correctamente constituida, y que le permitirá, con el paso del tiempo, pese a que seguramente no le agradará todavía
a Antonio Álvarez, decir que ingresó por la puerta grande de Barcelona. ¿Y que no sabes ingresó con una acción de protección fraguada Claro. en la madrugada o una inscripción que haya llegado bajo la presión de una sentencia de Yaguachi, de una jueza que después terminó siendo destituida y con protagonistas involucrados en casos severos de manejo de la justicia en la provincia y en el país. Eso yo creo que nadie quería eso. Y no solo eso, Andrés, es un muy mal antecedente que incluso ya hasta, al menos nosotros como organismo Fede Guayas, al cual represento, no en este podcast, sino en la parte como presidente, es que se ha hecho una moda ahora que ya las asambleas, los estatutos, los reglamentos, la ley del deporte, no tenga valor. Que la decisión al final del día de quién es presidente de un organismo deportivo ahora la toma un juez. Y el tema deportivo es tan distinto, ¿no?, que a veces ni siquiera entienden cómo son los procesos eleccionarios y toman decisiones que no deben de ser, y eso es muy lamentable. Pasó en Fede Guayas, nosotros tuvimos que estar 9 meses peleando en juzgados cuando la asamblea había determinado otra cosa. Después pasó ahora último en Emelec, ha pasado en algunos organismos deportivos, ahora está en Barcelona, y eso creo yo que es un antecedente muy terrible que espero algún día acabe, porque la máxima expresión de un organismo deportivo es la asamblea. Claro. Así de sencillo. Y yo creo que al final del día, Andrés, no solo les dio la razón el tiempo en decir cuál era el correcto proceso que tenía que hacerse para la elección, sino que también, en cierta manera, en la otra parte, también se decidió que era Antonio el que el barcelonismo quería que continúe. Así que yo creo que esto al final del día tuvo un final feliz en el sentido de que las dos partes, de alguna manera, salieron victoriosas en el sentido que se respetó la ley y que él era el candidato que querían los barcelonistas. Lo dije que cuando me dijeron, alguien me preguntó un día, me dice, ¿sienten que ganaron porque se hicieron las elecciones? Le digo, no, ganó Barcelona. Le digo, claro. Ganaron los socios, ganaron los hinchas representados por los socios. Sí, ganó Antonio Álvarez, claro, pero también ganó Matías Oyola, teniendo la oportunidad de representar un grupo de socios y hinchas de Barcelona en inscribirse como candidato y en poner arriba de la mesa propuestas que seguramente pueden retroalimentar hoy a la directiva ganadora para a lo mejor hacer algo en beneficio del club. Yo creo que acá el mensaje siempre, escúchalo Roberto, desde la primera semana de enero, en donde arranca toda esta crisis de Barcelona, nuestro mensaje siempre fue el mismo, que se cumpla la ley del deporte y el reglamento. Nada más. O sea, nunca esto fue apuntado ni contra Barcelona, menos aún en contra de Antonio o Aquiles, como alguien se animó a decir que era un tema político. No, tomamos las mismas decisiones que tomamos con el Nacional, con Barcelona, con Deportivo Quito y las que tomaremos con cualquier organismo en donde se tenga que aplicar la ley del deporte para que las instituciones puedan estar correctamente inscritas en el ministerio. Mira, Andrés, yo tengo un criterio que este país necesita urgentemente unificarse, unirse entre buenos dirigentes. Hay muy buenos dirigentes en este país, pero estamos haciendo las cosas a veces personales. Estamos creyendo que poner posición o debatir significa que ya es un enemigo personal, y yo he ido aprendiendo eso. Yo con mis vecinos a la final no tengo las mejores de mis relaciones, pero creo que el olimpismo es fundamental y es importantísimo. Bueno, ¿no? Yo te voy a decir algo. Y yo creo sinceramente que yo creo que a veces las disputas que se pueden tener dirigencialmente no suman y son a veces contados con los dedos a la final en nuestro país porque es chiquito, ¿no? Los buenos dirigentes que se están sumando a hacer algo que, al menos de mi parte y desde mi área, he decidido comenzar a aplicar lo que me enseñó el judo y el doctor Jigoro Kano, padre del deporte y la educación en Japón. A veces hay que ceder para vencer. Y definitivamente creo yo que es algo que lo llevo siempre porque necesitamos sumarnos. Ecuador es muy chiquito para estar peleándonos entre todos y hay que buscar el bien común. Mira, yo creo que la lectura que acabas de dar no aplica solo al deporte. En todo. Aplica para todo. A la política mismo hoy en día. Para todo. Sirve usted que me está viendo en su barrio, deje de pelear con su vecino y vea de qué manera los dos se hacen cargo de ese árbol que le caen las hojas a todo el mundo, o ustedes, compañeros de una oficina en donde está cansado que la fotocopiadora no tenga papeles todos los días porque el que está más cerca no los pone. Bueno, agarre, pares y póngalo y va a ver a lo mejor cómo todo funciona. Yo creo que si acá no comprendemos, mucho más en el deporte, ¿no? Que eso es lo más grave a veces, que el fruto del resultado
es gracias al trabajo en equipo. Así Por más es. que el deportista sea en un deporte individual, ese muchacho no gana lo que gana Sin estructura. solo, sin ninguna estructura o gente que lo acompañe y que lo ayude. Si nosotros no comprendemos que hay que deponer posturas y que lo extraordinariamente rico, esta es una opinión mía, es aprender. Yo no sé si te pasa, a mí me encanta cuando una persona que a lo mejor discrepo o no es afín a mi, Ujú. a mi estilo, no es mi amiga, me enseña algo. Claro. Te juro, es una, no sé, es como una, yo digo, a veces el ser humano va perdiendo la capacidad de asombro en un montón de cosas. Y de verdad, tomando las palabras del gran filósofo argentino Damián Rodrigo Díaz, uno cree que se las sabe todas. Entonces, cuando te das cuenta que puedes, de verdad, como dice el Quito, Gran filósofo. bajar, por más que seamos hoy ministros, Ujú. presidente Fede Guayas y el 10 más grande que ha tenido la historia de Barcelona, decir, yo puedo aportar en ciertas cosas, pero también puedo aprender, Así es. o estoy permanentemente en proceso de aprendizaje. Yo creo que es ahí cuando uno se da cuenta que puede, como citabas tú, ganar perdiendo, entre comillas, Así ¿no? es. O ganar cediendo sería mejor, suena Ujú. mejor. Entonces, y simplemente para complementar toda esta lectura, porque a lo mejor lo que habría que hacer es un podcast en donde invítame de nuevo con el COE. Yo de verdad, y digo, voy a los hechos, no a las palabras, desde el primer día lo que le he dicho a todos los organismos deportivos, incluido el Comité Olímpico, al capitán Delgado, a John Zambrano, a Miki Nasser, a quien quiero mucho y le mando un abrazo grande, es que comprendamos que tenemos que ser aliados, que tenemos que jugar en el mismo equipo. O sea, que esto es, no sé, como ciertas disciplinas deportivas en donde a lo mejor nuestra, no sé, como el ciclismo que está tan de moda con el tema de Richard y Jonathan, que a lo mejor tienes 3 deportistas, pero están todos con la camiseta de Ecuador. Cada uno hace su carrera, pero ninguno le tira un palo en la rueda al otro para que se caiga. O no le pincha Claro. la llanta para que el man salga más tarde, porque el beneficio del otro termina siendo una ventaja también para ti. Y nosotros desde el ministerio hemos llegado a intentar, y me conoces tú también, y la verdad que el equipo que me acompaña, tienen esta misma esencia, esta misma sangre. Lo converso mucho con José David Jiménez, mi querido amigo y asesor principal del ministerio, que nosotros aquí estamos para abrir puertas y generar facilidades a los organismos deportivos, y que cuando haya un conflicto nosotros tenemos que llegar a solucionar y a bajar las aguas, no a tirar gasolina en una fogata, ¿no? Y eso creo que ojalá lo comprendan todos, porque el éxito del deporte ecuatoriano depende si vamos a estar todos en sintonía o no. No somos una potencia de las grandes potencias en donde a lo mejor las disputas pasan inadvertidas o camufladas porque la estructura lo tapa todo. No, en este país sí hay una gran diferencia entre unirnos o no unirnos. Así es, y es muy cierto eso. Y para los que no saben, yo tuve un anhelo personal y lo sigo teniendo, es poder ser sede de unos Juegos del ciclo olímpico. Vamos a trabajar por eso, Roberto. Y les cuento esto porque una de las primeras personas a quien yo llamé cuando queríamos esto fue Andrés. Le dije, mira Andrés, tengo en mi cabeza movernos para organizar los Juegos Bolivarianos del 2025. Y Andrés, 2019 fue, ¿qué año? Eso fue en el 2000, sí, puede 19, ser por ahí, sí. 19. No, fue después de pandemia. No, Por 2020. 2020, tienes razón. Y Andrés 2020. dijo, vamos de una. Yo, Andrés, necesito que logres algo importantísimo, si no esto no avanza. La carta de intención de la alcaldesa en su momento, que era Cintia Viteri. Y Andrés la consiguió y se sumó, y en esto se sumó el ministro Sebastián Palacios, que siempre estuvo ahí. Obviamente hubieron ciertos criterios que al final no pudimos concordar, lograrlos, pero definitivamente creo yo que tenemos que apostar lo que está haciendo Perú. Andrés, solo date cuenta de estos datos. Perú ha hecho unos Juegos Bolivarianos hace mucho tiempo, hizo los Juegos Panamericanos y los va a volver a hacer. Y aún así, hasta el momento tiene menos clasificados a Juegos Olímpicos que nosotros. Eso habla de que nosotros tenemos un potencial gigantesco y que cuando comenzamos a ser sede de Juegos del Ciclo Olímpico, definitivamente vamos a hacer algo muy impresionante. Para culminar, Andrés, esta entrevista, señor, que ha sido muy bacán. Voló el tiempo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es cuando se habla de deporte, vuela el tiempo. ¿A qué aspira Andrés Hushmer después de ser el ministro del deporte? ¿Sabes que me preguntaron? La plena. De verdad, no. La plena. Te digo cuál es mi aspiración. De verdad, yo quiero que Daniel Noboa sea presidente de nuevo.
y ganarme la confianza para que me diga, sigue en el ministerio. O sea, yo, de verdad, y mira que no contesté cuando hablaste del tema de las medallas o los ciclos olímpicos y que un ministro no es responsable. Yo nunca, jamás voy a ir, y no le digo esto en contra de Sebas, porque el otro día Carlos Vera me decía, ay, se la mandó a Sebastián Palacios, para nada. Yo nunca me voy a subir al éxito del deportista, porque creo que el deportista, esa medalla es de él. Así o sea, es de él, fruto del esfuerzo. ¿Viene solo? No viene solo. Hay un acompañamiento de su equipo, recursos del Estado, la guía técnica de la Federación Ecuatoriana por Deporte, dependiendo de la disciplina, pero esa medalla es de él y creo que no da para que alguien quiera robarle, no sé, un segundo del flash o mucho menos. Sin embargo, lo que yo sí quiero es poder tener un ciclo de trabajo al frente del deporte para poder decir, mira, estas cosas empezaron a cambiar desde el 2024, cuando Daniel Noboa fue presidente y llegamos al Ministerio del Deporte y pasamos de tener X asignación presupuestaria a incrementarla en esta manera. Pasamos de tener tantos deportistas a nivel formativo para a lo mejor ampliarlo en este número. Pasamos de darle la oportunidad a las ecuatorianas de representar a nuestro país internacionalmente, no sé, en X número de eventos al año, a duplicarlos en cuestión de X tiempo. Entonces, yo sí quiero que mi paso por el Ministerio del Deporte sea un paso en donde podamos dejar semillas, no para cosecharlas yo ni siquiera, te estoy diciendo, pero para decir, ese árbol que está ahí, lo hicimos con el presidente Noboa, sembrando las semillas correctas. Después, si te toca cosechar una satisfacción, un logro, en buena hora. Yo creo que ese no es realmente lo que a mí me mueve, me motiva. Yo creo que desde el deporte, y el presidente Noboa lo repite mucho, Daniel, y es que la inversión social tiene que llegar para construir este nuevo Ecuador, que no es un rótulo solamente el que buscamos, sino un cambio profundo, estructural, que el país requiere, y uno de esos pilares en donde se tiene que construir un nuevo país es en el deporte. No es el único. Deporte, educación, salud, emprendimiento. Pero es uno fundamental. Pero es uno fundamental porque yo siempre digo, y con esto lo dejamos para la segunda parte, somos un eje transversal. Hay pocas cosas que toquen tanto como el deporte. Y no solamente hablo de la salud, hablo de la educación, hablo de la cultura, hablo del emprendimiento, la reactivación económica, el turismo. Díganme, toquen el tema que ustedes quieran, la seguridad, lo que quieran. El deporte está presente. Entonces, y eso el presidente lo sabe, no hay que convencerlo. Eso es lo mejor de todo, que Daniel Noboa tiene una convicción genuina de lo que el deporte le puede dar, porque el tipo ha sido deportista desde que nació, soñó con ser deportista olímpico en los Juegos de Invierno. Yo le veo que le está metiendo duro a correr, ¿no? Sí, siempre ha corrido el presidente. Y es más, a ver si hago la gestión para traer. Hagan, porque yo corro durísimo. Escúchame, 21.5, 5 kilómetros en 21.5. No es malo. No está mal. El otro día creo que corrió 14 kilómetros en 51 minutos, puede ser. Me pareció el otro día que la primera dama subió. Sí vi. Me parece. No me acuerdo bien, pero están corriendo a buen paso. Buen ritmo. Sí, buen ritmo. No, te decía, yo no quiero salir a correr con ustedes. Te digo que pueden seguir con la gestión para traerlo aquí. Chuta, sería buenísimo. ¿Y sabes por qué, Andrés? Porque aquí en este podcast queremos crear contenido de calidad. Y contenido sobre todo de personas que están dejando un legado. Porque así se llama este podcast. Y es el lema que tengo en mi vida. Hay que dejar un legado. Los legados se dejan cuando sales de tu zona de confort. Los legados se dejan cuando no quieres quedarte en una zona de confort. Y los legados, lo más lindo de ellos son que se vuelven tan hermosos cuando uno ya está en una edad más madura y puede contárselo a sus nietos. Yo creo, Andrés, que tú eres un hombre que ha venido a dejar legados donde has estado. Lo he podido vivir. Fuiste una persona que cuando yo entré a la agencia deportiva, a pesar de que ese era, digamos, que tu negocio, dijiste, no, Roberto, hagamos un video contigo, 7 de la noche, ya estés todo cansado, sudado, vamos a hacerlo para activar el yugo ecuatoriano, y esas cosas yo las atesoro mucho. No es la primera vez que te lo digo, siempre te lo digo. Te lo agradezco, no lo cuentes más porque me avergüenza. No, de verdad que sí. Así mucho. Que, señores, este ha sido este espacio hoy, esta entrevista increíble que hemos hecho con Andrés. No me gusta decirle ministro porque... No, por favor. Porque el más es Andrés para mí, Sí, o sea, el más es mi pana, mi brother.
Y de verdad que me gusta mucho cuando mis amigos llegan a estos puestos donde pueden hacer un cambio y, como siempre digo, dejar un legado importante. Espérenos en una próxima edición. Seguramente vamos a tener entrevistas muy chéveres y con personajes de lujo. Les mando un fuerte abrazo y muchos éxitos. ¡Os! Legado, un podcast con Roberto Ibáñez.